Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. Esta noche vamos a tener una enseñanza un poco diferente, no vamos a ir directamente de versículo por versículo, sino que vamos a dar un panorama de lo que es la fiesta del Señor. Vamos a aprender muchísimo hoy porque es un tema que la mayoría de los creyentes pasan por alto o en las diferentes iglesias no le dan la importancia que se merece siendo un mandamiento del Señor directamente. Entonces vamos a empezar eh, diciéndoles que lo que se llama fiesta, la palabra fiesta, que se escribe hak en el hebreo, como está aquí, para el concepto hebreo significa realizar un acto público en donde se conmemora con ceremonias ese acto público y que debe ser recordado. Es un acto público para rememorar algo que pasó. Es como en el caso de Panamá, que celebremos lo que se llama las fiestas patrias. Entonces siempre se conmemora en una fecha fija y siempre es un acto público que se da con ceremonias y desfiles. Entonces, para el hebreo, fiesta que el Señor manda, lo están tomando como una celebración pública. Pero vamos a darnos cuenta que hay algunas de estas fiestas que no son tan fiestas ceremoniales en el sentido de celebración, sino más bien de acercamiento a Dios. Ahora, cuando el Señor saca a los hebreos de Egipto, lo que Él está diciendo es que va a llevarlos a un evento público a 3 días de Egipto. Eso es interesante, a 3 días de Egipto, y allí van a celebrar fiesta. Entonces, el acto público que el Señor quiere que se da, Él mismo lo contesta en Éxodo 6, del 6 al 7, diciendo que Él dice, ahora he escuchado los gemidos de los israelitas porque a los egipcios los mantienen en servidumbre y me he acordado de mi pacto. O sea, Él está haciendo esto porque Él se ha acordado de su pacto, dice, aunque nunca lo puede haber olvidado, sino que está diciendo que Él está haciendo remembranza de ese pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham. Y le va a librar de ellos, y por eso van ellos a salir a celebrar un evento público en donde ellos se van a convertir en pueblo del Señor y el Señor se va a convertir en su Dios. Entonces, es sacar al pueblo del mundo donde habría una idolatría tremenda para que dejen de ser idólatras y se conviertan en pueblo de Él y adoren solo a un Dios. Ese es el acto público que el Señor está diciendo a 3 días deben de celebrarlo, pero vamos a ver que hay más de lo que el Señor quiere hacer. Entonces hay 2 palabras clave que ustedes deben haber visto en Levítico 23, que fue la asignación que dejamos para este estudio. Van a encontrar 2 palabras importantes. Una es santa convocación, que en el hebreo es Mikra Kodesh, que significa también un repaso. Y otra que van a encontrar es la palabra el tiempo fijado. O sea, el tiempo fijado en el hebreo es la palabra moed. ¿Qué significa un tiempo fijado? Un tiempo fijado es una cita. Entonces, podemos definir que las fiestas que el Señor nos deja ver en Levítico 23 es una cita, es un llamamiento a santidad, es decir, es un llamamiento a apartarse del mundo. Le está diciendo, 3 días los quiero para un llamamiento, ¿sí? Conmigo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en ese llamamiento? Va a haber un repaso de la relación con Dios. El pueblo que salía de Egipto era un pueblo que había perdido por más de 300 años, más de 200 años, la conexión con el Dios verdadero. Y estaba muy atado a todo lo que era el materialismo del mundo egipcio de aquel momento, hoy día muy similar, y también pues eran afectados por la idolatría egipcia. El Señor le está diciendo, voy a hacer una cita con ustedes
en donde los quiero apartados para que empecemos a repasar nuestra relación. Y esto para nosotros hoy es así, es una cita, cada fiesta de esta es una cita de llamamiento a apartarnos del mundo para tener en esa cita un repaso de nuestra relación con Dios y darnos cuenta si realmente vamos en el camino a estar en la boda del Cordero. Y van a ver por qué les digo esto al final. O sea, es un repaso en el cual Dios quiere sentarnos en cada una de estas citas a repasar cómo vamos, si es que estamos camino a la eternidad o a la otra opción que ya conocen. ¿Cuándo debemos reunirnos a repasar con Dios? ¿Cuándo debemos reunirnos en esta cita? Pues el pueblo escogido en aquel momento, que todavía estaba en Egipto y no había sido llamado a salir del mundo, era un pueblo que se regía por el calendario egipcio, por las leyes del faraón, tal cual hoy nos regimos por un calendario gregoriano que impuso un papa hace muchísimo tiempo, desde el siglo XVI, y este es el calendario que nos ha regido. Y ese calendario el papa lo cambió al mundo de un calendario juliano que habían establecido, que estableció Julio César antes. Y antes del calendario juliano el mundo se estaba rigiendo por el calendario egipcio. Así que imagínense, hemos ido de calendario en calendario del enemigo todo el tiempo. Y hoy estamos en el calendario gregoriano. Entonces, ¿qué hace Dios? Les dice, voy a sacarlos, pero no los quiero convocar a una cita dentro del calendario del enemigo. Los quiero convocar en una cita dentro de un calendario sagrado, de un calendario apartado que es el mío. Y por eso les dice en Levítico 23:2, habla al pueblo de Israel y diles, estos son mis tiempos fijos, mis moed, mis citas. Estas son mis citas, o sea, la pone él. No son citas de los egipcios, no es cita del calendario gregoriano, no es cita del calendario romano, es cita del calendario de Dios, ¿sí? Y dice, los tiempos fijados por el Señor. Entonces, está fijando un tiempo que les está diciendo no van a regirse por el calendario egipcio, van a regirse por el calendario que yo, el Señor, les voy a dar. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque a partir de ese momento que son sacados de Egipto, ya no son pueblo bajo leyes y calendario egipcio. Son pueblo de Dios y el único Dios de ellos es Hashem el Eterno. Entonces dice, y estas citas conmigo las vas a proclamar como Mikra Kodesh, como ocasiones sagradas, ¿sí? Entonces, dos cosas. Es un tiempo que fijó Dios, no lo fijó el mundo, no lo fija ningún calendario mundano, lo está fijando Dios en un calendario sagrado y cada una de esas citas es una Mikra Kodesh, es una repaso sagrado con Dios. Eso es lo que es cada una de estas fiestas. Entonces, si hay un calendario egipcio, si hay un calendario que hoy nos rige a nosotros, que es el calendario gregoriano establecido por un papa, Dios nos está diciendo, yo tengo un calendario para todo aquel que saqué de Egipto. Y ese es el calendario que he propuesto para mis reuniones. Para eso, Él nos está dando en Génesis 1:5 ya las indicaciones de que tomemos en cuenta lo que es un día para Él. Y un día para Él, lo dice Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día, un yom. Es decir, para Dios, el día empieza desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Quiero que capten eso porque todo se va a mover en base a eso. Luego les va a decir en Éxodo 12:2 que van a haber meses. Dice, este mes, luna nueva, el Jodesh, la palabra Jodesh es mes, es luna. Cada luna nueva era un mes, iniciaba un mes. Y esto dice, marcará para ti el comienzo de los meses. Cada luna nueva marcará el comienzo de los meses. Y para ti, que sales ahora de Egipto, el primero de los meses va a ser este en el que te estoy sacando. Y ese mes se llama Abib. Dice, te quedas libre en este día, en el mes de Abib.
Entonces aquí quiero que se acuerden cuándo usted fue llamado a los pies de Cristo, cuándo recibió el llamado, porque ese fue su día y su mes. Entonces, Dios ha puesto en la expansión la luna y el sol para que tomemos esta lumbrera como señal de las cosas que Él va a hacer, va a tomar como preámbulo o marco para hacer sus citas, en donde van a ver Mikra Kodesh, es decir, repasos sagrados con Él. ¿Qué era lo que ocurría con los israelitas en Egipto? Estaban siguiendo un calendario egipcio que era basado en las inundaciones del Nilo, o sea, todo era referente al Nilo. Cuando el Nilo se inundaba por las lluvias, entonces empezaba el año. Y después, cuando se secaba, era otra temporada y así seguían por eso. Por eso el Señor fue, o propongo yo, el Señor fue y lo primero que atacó fue a el Nilo, que era su reloj, era su modo de vivir, su modo de alimentación, y el Señor manda sobre el Nilo esa señal de la sangre. Entonces, ya el Señor nos establece un nuevo calendario, nos está diciendo hoy a nosotros espiritualmente, nos están diciendo, ustedes están regidos por un calendario egipcio, en este caso por un calendario gregoriano, pero yo les estoy proponiendo un calendario mío, un calendario sagrado, en donde ustedes van a tener citas que yo estoy fijando en ese calendario sagrado y que en ella ustedes deben de tener una Mikra Kodesh, un repaso sagrado conmigo. ¿Ese repaso para qué? Para ver desde el día y mes en que usted salió, cómo va usted camino a la eternidad. ¿O es que usted está cogiendo para el otro camino? Eso es lo que espiritualmente significa esto. Entonces veamos cuántas citas establece el Señor. El Señor, ustedes van a darse cuenta si leyeron con la ayuda del Ruach HaKodesh, que hay una cita que es semanal, que es el Shabbat. Él arranca diciendo, estas son mis fiestas, y luego habla de Shabbat, y después dice, estas son mis fiestas. ¿Sí? Entonces está diciendo que el Shabbat es una cita también. ¿Y la fijó? ¿En qué día la fijó? En todos los Shabbat. El Shabbat arranca en el viernes de nosotros a la hora de la noche, es decir, el Shabbat, el sábado de Dios, empieza a las 6 de la tarde aproximadamente del viernes, o sea, en este momento estamos en Shabbat, y va a terminar hasta aproximadamente las 6 de la tarde de mañana. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y eso lo que el Señor nos está diciendo es, quiero una cita todas las semanas conmigo. Los quiero ahí y que se reúnan conmigo, no hagan más nada, cesen de hacer lo que están haciendo. Es decir, cesen de pensar en el trabajo, cesen de pensar en las enfermedades, cesen de pensar en la pandemia, cesen de pensar en los problemas familiares y siéntense conmigo a entenderme y a conocerme, que es lo que estamos haciendo en este momento, y gloria a Dios que lo estamos haciendo porque estamos cumpliendo una de las fiestas, una de las citas esta noche. Las siguientes 7 citas son anuales y las vamos a conocer al detalle, no tan al detalle, pero vamos a hacer una introducción de cada una de esas 7. Y hay al final de esas 7, hay una fiesta más que también es anual y que no la veíamos. Si no veíamos esta la íbamos a ver menos, y es una de las más importantes y la vamos a conocer esta noche. Ahora, dentro de esas 3 fiestas anuales, dentro de esas 9 fiestas, 9 citas, mejor dicho, antes de decir fiestas es mejor decir citas, esas 9 citas, hay 3 de esas citas que el Señor quería que fueran a un lugar que Él iba a indicar. Ese lugar después vino a ser el templo, ¿sí? En Jerusalén, porque Él quería que se reunieran allí. Pero hoy que no hay templo, ¿dónde creen ustedes que se da esas citas? Pues, ¿cuál es el templo del Señor? Preguntémoslo, ¿cuál es el templo del Señor? Entonces, esa cita la tenemos que hacer nosotros en nuestros propios hogares, ¿ok? ¿Cuál es la primera cita?
es el séptimo día, el día de cesación. Dice, el Señor llamó a Moisés diciendo, habla al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos fijos, estos son mis moed, los tiempos fijados por Hashem, por Adonai, por el Señor, por Elohim, que tú tienes que proclamar como una Mikra Kodesh, como una cita sagrada, para hacer un repaso sagrado. Y dice, en 6 días puedes trabajar, pero en el séptimo día, que es el Shabbat, habrá un descanso completo, un Shabbat Shabbatón, dicen en el hebreo, es un descanso completo. ¿Qué quiere decir un descanso completo? Es una cesación de todas las preocupaciones, una cesación del afán, ¿sí? Como aquella mujer que le dijo, déjala que ella está haciendo lo correcto y la otra estaba afanada. Dejar el afán y dedicarse a conocerlo a él, a tener esa relación, a repasar con él dónde ha estado nuestra vida en esta semana, qué hemos hecho, qué nos ha pasado, por qué nos ha pasado, tener esa conversación con el Señor, qué hice mal, por qué me pasó esto, por qué estoy en esta situación, o Señor, lo hice bien y no vi, o Señor, gracias por lo que me diste en esta semana. Es una reunión que él lo llama a hacer Mikra Kodesh. Y dice, estos son los tiempos fijados por el Señor, las ocasiones sagradas, las Mikra Kodesh, que celebrará cada uno en su tiempo señalado. Y si él señaló el día séptimo, el día Shabbat, lo señaló como una cita, entonces hay que hacer un repaso sagrado cada sábado. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Las siguientes 7 citas anuales, miren qué interesante. 3 de ellas se van a dar en primavera. El Señor puso las lumbreras para las estaciones. 3 se van a dar en primavera, justo cuando las lluvias tardías empiezan a caer sobre la tierra para hacer que la semilla prospere y salga. Y estas citas el Señor no se las dio en el desierto, es decir, se las anunció en el desierto, pero les dijo, cuando entres en la tierra que yo te daré. En el caso de nosotros, en forma espiritual, el día y el mes que nosotros salimos, nosotros entramos a un proceso en donde debemos ver frutos, ¿sí? De esto. Si no estamos viendo fruto, entonces tenemos que repasar si estamos recibiendo esas lluvias tardías. Esas 3 fiestas de primavera van a ser Pesach, pan sin levadura y los primeros frutos, ¿sí? Que en ese caso es la cosecha de la cebada en el mes de Abib o Nisan. Todo el calendario que el Señor le está dando, se lo está dando en función de cosechas, ¿sí? Vamos a entender por qué eso más adelante. Aquí ustedes pueden apreciar el calendario tal cual nosotros lo tenemos, el gregoriano es este que está aquí de este color, todos los meses que nosotros seguimos. Observen aquí arriba el que el Señor, el que es el de los hebreos, vamos a decirlo así. Este es el de los hebreos. Interesantemente, aquí empieza para los hebreos el año, ¿sí? También está en la Biblia, en Ezequiel se puede encontrar que ellos cuentan el primer año aquí, pero el Señor les estableció que empezaran esta relación de revisión de cómo estamos camino a la eternidad desde este mes. El 15 de este mes es el primer día y mes en el que partieron ellos. Entonces aquí arranca el calendario sagrado. Este es el mes 1 y este es el mes 7. Entonces, ahí se dan cuenta que todavía los hebreos tienen una diferenciación con lo que Dios está mandando que fuera. Entonces, ahí hoy día los hebreos manejan 2 calendarios. El que llaman el calendario civil, que arranca en este mes, y el calendario sagrado, que es el que arranca en este mes.
para los efectos de lo que estamos estudiando esta noche, el calendario sagrado es el que vamos a seguir, que es el de el inicio del mes de Abib o Nisan. ¿Por qué se llama Abib y por qué se llama Nisan? Porque el mes de, todos los meses el Señor los contaba como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 12. No había nombres en el inicio. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. Pero una vez que los hebreos fueron enviados a Babilonia por su rebeldía, cuando regresaron de allá trajeron todos estos nombres, hasta este, que es impronunciable. Entonces, van a haber 3 fiestas que se van a dar en este periodo. En este periodo es el periodo de la primavera, que va desde finales de febrero, entrando marzo, hasta abril. Y va a haber una a inicio del verano, por aquí, junio, julio, va a haber una fiesta que se llama la fiesta de la semana. Es exactamente 50 días después de la cosecha de la cebada. Hay 2 cosechas, la de la cebada y la del trigo. Ambas cosechas se dan con la hoz, son cortadas. Entonces, Pesach va a ser el día que inicia todo el proceso, todo el calendario de fiestas y todo el calendario sagrado. Pasado el verano, no es sino hasta el otoño, que inicia el otoño, en el mes séptimo, este mes que está aquí, el Tisri, en donde inician otras 3 fiestas: la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación y la fiesta de tabernáculo. Todas se suceden en un solo mes. Estas se suceden en diferentes meses. Vamos a ver un poquito más de eso. Y aquí otra vez hay una cosecha. Note eso, aquí van a ver una cosecha y aquí va a haber otra cosecha. Son 2 cosechas importantes que se van a ver: la cosecha de los granos y la cosecha de los frutos. Mantenga eso en mente. ¿A cuáles debían subir al lugar que el Señor designó, en este caso a Jerusalén? 3 veces debían subir: a la de panes sin levadura, a la de las semanas, que es Shabbat, y a la de tabernáculos. 3 veces al año, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de las cabañas o Sukkot, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. No aparecerán ante el Señor con las manos vacías. Esto lo que quiere decir es que allí tenían que presentarse con sus primicias para entregar, para ver si sus cosechas iban a ser lo mejor de lo mejor. Aquí vemos que dice panes sin levadura. Entonces les acabo de decir que se inicia con Pesach. Vamos a estudiar un poco eso, pero cuando tenían que ir allá, ellos llegaban en Pesach para allí tomar toda la fiesta de Pesach y toda la fiesta de panes sin levadura, que ahora vamos a explicar un poquito mejor. Veamos las 4 primeras fiestas y cómo se relaciona con la primera venida de Yeshua HaMashiach, de nuestro príncipe, de nuestro rey. Dice que en el mes 1, o sea, el mes de Nisan, se hacía Pesach. ¿Qué era Pesach? Pesach era el propio sacrificio del cordero entre las 2 tardes. Eso se hacía el 14 de Nisan. Luego, pasado el día 14, iniciando el día 15, empieza la fiesta de panes sin levadura. Allí se hace la cena. Vamos a explicar un poquito más. Primero, otra vez, regreso. El 14 de Pesach, que en este mes va a caer en día viernes, sábado. ¿Viernes? Sí. Entonces, acuérdese lo que le dije al inicio: el día no es como el día que nosotros tenemos, el día de nosotros romanos. Este es el día sagrado. Empieza en la noche y termina hasta la tarde-noche del día siguiente.
Entonces, el 14 de Aviv, el 14 del primer mes, está empezando aproximadamente a las 6 de la tarde y está terminando a las 6 de la tarde. Por ejemplo, hoy, para nosotros es viernes, pero para el pueblo hebreo es sábado, es Shabbat, porque a las 6 de la tarde pasó a ser ya día sagrado, es decir, día de cita, de repaso con el Señor. Entonces, ¿qué se hacía el 14? El 14 se tomaba un cordero que ya había sido escogido desde el día 10. Ese día se sacrificaba a ese cordero. Su nombre que se le da bíblicamente es Pesach, o sea, el cordero se llama Pesach, ¿sí? Entonces, ese cordero que se llama Pesach se sacrificaba entre las 2 tardes. ¿Qué era entre las 2 tardes? Entre las 12 y las 6. Es decir, allí, a las 2, 3 de la tarde, eso es entre las 2 tardes. Entonces, a esa hora se sacrificaba el cordero. ¿Qué ocurría ese día en los tiempos de Yeshua? Pues la gente que tenía el cordero llevaba su cordero al templo a esas horas de la tarde. Había un sinnúmero de levitas haciendo los sacrificios de ese cordero. Ahí mismo tenían todas las herramientas para degollar, para esquilar, para quitarle la piel, etcétera. La gente se llevaba su cordero y en la casa entonces que estaba terminando el día 14, el 14 está terminando a las 6 de la tarde, ya va a empezar el 15. Entonces ese cordero se lo comían el día 15. Y ese mismo día 15 inicia la fiesta de panes sin levadura. Por eso Jerusalén siempre estaba llena en Pesach, porque la gente tenía, los varones tenían que subir a la fiesta de los panes sin levadura, pero ese día estaba arrancando Pesach. Así que todo el mundo se iba desde muy temprano, de diferentes lugares a Jerusalén, y Jerusalén se llenaba de muchísimas, eran miles de personas ahí en Jerusalén, y eran muchísimos corderos sacrificados en el templo y muchísima gente compartiendo esta cena pasando del 14 al 15. Luego venía la fiesta de las primicias al día siguiente, y la fiesta de las primicias, ¿qué era? Era que llevaban la primera floración de la cebada, la llevaban en un amasijo que era un homer. Un homer es aproximadamente 3 libras de grano, que lo llevaban o en una gavilla, es decir, en un matojo, en un racimo, o lo podían llevar los mismos granitos llevados en un bol, pero eran aproximadamente 3 libras, y eso lo llevaban al sacerdote. El sacerdote lo mecía, levantaba la primicia y pedía que Hachén le diera buena cosecha a esa persona. Pero si la persona llevaba despreocupadamente, como hizo Caín en su momento, su ofrenda, entonces su cosecha no iba a ser bien recibida. Ya para el día 23 termina la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la fiesta de panes sin levadura iniciaba el 16, se contaban 7 días y se volvía a hacer otra Mikra Kodesh, otro repaso con el Señor en el día 23 del primer mes. Luego se iban a contar 49 días, es decir, 7 sábados completos, 7 semanas de 7 sábados completos. Y el día 50 había otra Mikra Kodesh, otra reunión establecida por Dios para evaluar, para celebrar, en este caso, en el caso de nosotros, para evaluar cómo estaba la relación con Dios. Es decir, hay 3 fiestas que arrancan en el mes, en el primer mes, y fíjense que esta de 49 días o de 7 semanas o de 7 sábados, esta no tiene un tiempo fijo, no está fijado por Dios. Solo Dios le está diciendo: cuenta, a partir desde que llevaste el homer, desde que llevaste tu ofrenda para ser santificada, y que tu cosecha, lo que vas a producir tú, fuera tan bueno como lo que tú llevaste, entonces vas a contar de allí, del siguiente sábado, vas a contar 7 sábados más. Y después del 7º sábado, entonces el primer día de la semana me celebras
Shavuot, es decir, me celebras la fiesta de la cosecha o la fiesta de la semana también, como le llaman. Esta fiesta no tiene una fecha fija, pero tiene un proceso, porque ahí hay algo espiritual que vamos a ver más adelante por qué. Luego, ya en el día 50, después que está el 49, celebran entonces la fiesta de la semana. Para el pueblo sacado de Egipto, pasaron aproximadamente esos 49 días cuando están frente a el Sinaí y el Señor le dice, esperen estos 3 días y que el Señor santifíquense, límpiense y prepárense para recibir el Señor. Se habla de que recibieron la Torá. Bueno, la Torá propiamente como un documento no la recibieron, sino toda la legislación que Moisés fue dando enseguida, pero ese día se asume que el Señor entregó los 10 mandamientos. La Torá no es solo los 10 mandamientos, pero podemos entender que en ese día 50 están recibiendo la Torá. O sea, la Torá significa instrucciones. En realidad sí recibieron las instrucciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en términos legales? Pues que si tú saliste de Egipto, si tú saliste del mundo y ya no perteneces al mundo, aunque estés en él todavía físicamente, pues ahora te vas a legislar, a regular, a regir por una nueva constitución, ya no la de Egipto, sino la del reino al que perteneces, la del pueblo al que perteneces, al pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, Dios le dio una constitución que se llama la Torá. Entonces, eso es lo que está recibiendo el pueblo 50 días después. Allí tenían que llevar una ofrenda de panes. Fíjense que si ustedes estudian allí esa parte también se van a dar cuenta que acá en la parte de las primeras fiestas todo era sin levadura, pero acá cuando ya entregan la ofrenda de los 50 días, el Señor les acepta panes hametz. Panes hametz es panes hechos con una levadura, con una harina que se leudó, no se le agregó levadura, sino que se leudó, se dejó leudar. Eso tiene su sentido espiritual también, ojalá alcancemos para revisarlo. No quiero adentrarme en cada fiesta porque no terminaríamos lo que queremos hacer esta noche. Entonces, miremos esto con lo que es la primera venida de Yeshua. El sacrificio de Yeshua a Mashiach fue el día 14 del primer mes también, del mes de Abib. Fue el 14, fue entre las 2 tardes. Y por eso la Biblia dice, la Torá dice que Yeshua es nuestro Pesach. Es decir, no es que ahora no celebre porque Yeshua o Jesús es nuestro Pesach que no hay que celebrar. No, lo que está diciendo es que Yeshua es el cordero que fue sacrificado. Porque el cordero que se sacrificó es el que se llama Pesach. No es la fiesta, es el cordero. Entonces, Yeshua es nuestro Pesach. Lo que está diciendo la Biblia es que Él es nuestro cordero sacrificado entre las 2 tardes. Luego, dice que el 15 se da una cena y se comieron ese cordero. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es lo mismo que cuando salieron de Egipto, el Señor le dijo, vengan que ahora vamos a celebrar un acto público. El acto público es que se iba a aceptar ser del pueblo de Dios y que Dios fuera el Dios de ese pueblo. Entonces, aquí con Yeshua, cuando ustedes ven, vamos a verlo más adelante, van a ver que se está haciendo una consumación de un pacto. Él parte el pan y le dice, coman de este pan que es mi cuerpo. Lo que está diciendo es una semejanza de lo que se hacían en la antigüedad cuando se pactaba. Lo pueden buscar en el internet y búsquenlo como el pacto de las mitades, que fue el pacto que se hizo con Abraham. Y ahí es donde Dios pactó que fuera su Dios y que la descendencia de Abraham fuera su pueblo. El pacto de las mitades es que se partía un animal desde la cabeza hasta la cola en 2 mitades. Las 2 mitades se ponían una frente a la otra y
que era de menor rango en el trato que se estaba haciendo, tenía que pasar entre las dos mitades, y aquella sangre de las dos mitades del animal estaban regadas en el centro, y la persona caminaba y se mojaba el ropaje en el caminar entre esas dos partes del animal. Y luego se comían la carne de ese animal. Entonces, cuando se están comiendo el cordero, tanto en Egipto como hoy día, lo que se está haciendo es consumando el pacto que ya se había dado con Abraham. ¿Y cuál es el pacto? Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Ese es el pacto. Entonces, al consumirse el cordero, el Pesach, al consumirse Yeshua, en aquella noche les trajo la libertad. Y cuando Yeshua él mismo nos va a decir, ahora más adelante lo vamos a ver, que parte el pan y le dice, este es mi cuerpo, al comerlo, están aceptando en ese momento, aunque ellos no lo habían visto así, los talmidim, los discípulos, se comen el pan. Yeshua lo que le está diciendo es que están comiéndose la carne para cumplir el pacto. Porque ¿qué pasaba en el pacto de las dos mitades? Que si aquella persona que rompía el pacto, después que se lo comió, rompía el pacto, la maldición que venía sobre él y que él tenía que recitar al pasar por el medio de los animales era, así como este animal se haga a mí si rompo este pacto. Oiga eso. Entonces, Yeshua le está diciendo a los talmidim y a nosotros, el que come de este pan está haciendo, está consumando el pacto conmigo, y es como si se oyera, y si no cumples el pacto, así se haga como este pan, se rompa. Entonces, luego eso ocurre en el 15, se van a comer el cordero, para nosotros es la consumación del pacto con Yeshua. Si vemos en el 16 hay una presentación de las primicias. Bueno, 3 días después también Yeshua es levantado como la primicia de los muertos, ¿sí? Como lo que vamos a hacer nosotros, levantarnos también resucitados, porque si la primicia fue buena, la cosecha que somos nosotros debe ser buena. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta fiesta. Luego va a venir panes sin levadura. Lo que nos está diciendo esto es, 7 días, dice la fiesta, comerás panes sin levadura. ¿Por qué él está diciendo eso? Para que te acuerdes, le dice los egipcios, a los salidos de Egipto, para que te acuerdes no pierdas de acordarte de cómo tú has vivido y yo ahora te he dado libertad. Entonces, para nosotros siempre ha sido la levadura el pecado. Entonces, como mantente en ese periodo de tiempo alejado del pecado para que puedas confirmar tu salvación. Luego vienen 49 días de preparación que también vinieron en el tiempo de Yeshua para sus talmidim, para sus seguidores, para sus discípulos. Y fueron 49 días para recibir el Ruach HaKodesh. Si usted escudriña bien, usted se va a dar cuenta que el Señor se levanta 3 días después de haber sido ejecutado en el madero, se levanta y dice la palabra, y fueron 40 días en los que él enseñó. Véanlo en Hechos 1, del 2 al 5. 40 días. Y después le dice, cuando él ascienda a los cielos, no se vayan de aquí porque en pocos días, llevan 40, no se vayan de aquí porque en pocos días van a recibir la promesa. Entonces, ¿la promesa cuál era? La promesa está en 2 Corintios 6:16. Yo habitaré en medio de ellos. Que esta promesa ya está en Éxodo, ya está en Levítico. Yo habitaré en medio de ellos, y habitó físicamente en la tienda, en el desierto, y habitó físicamente a través del templo, y hoy habita en medio de nosotros a través del Ruach HaKodesh. Entonces, se cumplió lo de Joel, se cumplió 2 Corintios 6:16, y se cumplió en los 50 días. Si usted ve 40 más lo poco, póngale los días que faltan, y el Ruach HaKodesh es derramado sobre todos los creyentes que estaban reunidos en lo que se llama el aposento alto. Luego de esto viene la primera siega.
una vez que Yeshua es levantado, una vez que Yeshua se establece en el cielo como Rey de Reyes, entonces viene una cosecha, y es la cosecha del trigo. Aquí espiritualmente lo que tenemos que ver es que después que Yeshua es levantado, después que es resucitado, porque no tiene ningún sentido ser de todo lo que estamos recibiendo de las bendiciones de él si él no se hubiera levantado. Él se levanta y después que se levanta, fíjense lo que pasa y lo hemos visto en Apocalipsis, va a haber una cosecha, ¿sí? Una cosecha que se puede ver en Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 7:4. Esa cosecha es los 144,000, que ojo, no son 144,000, no me cansaré de repetir esto, no son 144,000. 144,000 es una cifra simbólica que abarca todos aquellos que sí se podían definir como tribus de Israel. Hoy, después de la muerte de Yeshua, no se puede saber de qué tribu es cada uno. Incluso los talmidim, solo muy pocos, si no ninguno, solo Pablo creo que es el que dice, pero él caminó después de Yeshua. Pero los que caminaron con Yeshua, no se dice de qué tribu eran, no se sabían. Todos venían de Galilea. Entonces, lo que está dejándonos ver el Señor es que ese número de 144,000 abarca a todos aquellos que podían definirse de alguna tribu. Pero léalo bien, porque cada vez que dice de los 144,000, habla después de una multitud incontable. Podemos después revisar otra vez ese tema cuando estemos en Apocalipsis estudiándolo nuevamente. Pero aquí, las primeras 4 fiestas nos habla claramente de la primera venida de Yeshua y su salida de este mundo. Quiero mostrarles ahora cómo sucedió esto de por qué nuestro Pesaj, por qué Yeshua es nuestro Pesaj. Y no se refiere a que olvidemos lo que son las fiestas, se refiere a que Él es el Cordero sacrificado. Miren, si ustedes estudian bien todo el trayecto de la última semana de Yeshua, ustedes se van a dar cuenta que dice en Juan 12 del 1 al 3 que faltaban 6 días antes de Pesaj, 6 días antes de Pesaj cuando él llega a Betania. Yeshua venía de Jericó. Yeshua va hacia Betania porque había muerto Lázaro, su amigo. Entonces él está llegando a Betania un día viernes. Y ustedes pueden observar en Juan 12 que hay una cena, porque es viernes cuando él llega, pero ya viernes en la noche, como ahora, es Shabbat. Entonces se hace una cena de Shabbat. Y ahí estaba cenando 6 días antes de Pesaj. Eso nos lleva a que era el 9 de Abib. Ahora capte esto. A ese día, ese mismo día, que para nosotros es el mismo día, pero viene siendo ya el día 10, es decir, es Shabbat, porque arrancó el viernes, Shabbat, día 10 es ya Yeshua escogido. ¿Cuándo se escogía el cordero para el sacrificio? El día 10, y lo tenían que ejecutar el día 14 o inmolar el día 14. Ahí ya los fariseos dicen a este hombre hay que matarlo. No solo hay que matarlo a él, hay que matar a Lázaro, que es el testimonio también. Entonces, es escogido el día 10, que es un día de Shabbat. Y Yeshua vamos a ver en el recorrido que faltando 2 días, él va a ir a Jerusalén y va a regresar a Betania. Él va a estar entre esas 2 cosas. Va y vuelve de Jerusalén a Betania y regresa nuevamente a Jerusalén. Faltando 2 días, dice en Mateo 26, 1, 2, ¿sí? Que ya viene siendo el día 12 de Abib. Fíjense cómo se está acercando. Ya ahí lo buscaban y no lo podían matar porque no era el momento en que el cordero tenía que ser ejecutado. Entonces, faltando un día y horas para Pesaj, para la cena de Pesaj, en Juan 13:1
y Marcos 14:12, Mateo 26:17, se dan cuenta que él ya manda a que preparen la cena, pero no es la cena que se está esperando del 15, está en el día 13, faltando horas. Y ya en el día 14, cuando ya está a punto de morir, el día 14, va a empezar, acuérdense que día es por la noche y luego a la mañana. Entonces, faltando días y horas para el Pesaj, dice que él manda a pedir lo de la cena. Eso es un día 3, viene siendo un día 3, viene siendo un martes. Ojo, viene siendo un martes. Se lo puedo explicar después con más calma, pero no hay tiempo. Es martes. Y ese día martes el Señor manda a preparar, pero lo manda a preparar en el día. Cuando ya se acerca la noche, pasa de 13 a 14. Ya es 14, David. 14 significa que ya se debe ejecutar el cordero. Entonces, esa noche del 14, que está empezando el 14, ojo, no está terminando, está empezando el 14. Voy a repetir, el día 13 están todo el día hablando sobre la cena que tienen que realizar. A las 6 de la tarde ya es día 14. Ese día 14 en la noche van a tomar una cena que no es propiamente la cena de Pesaj, porque el Señor sabía que Él es el Cordero de Pesaj. Por tanto, Él tenía que tomar la cena antes y por eso Él dice, ansiaba tomar esta cena con ustedes, porque Él quería mostrarle todo lo que iba a pasar a ellos como talmidín y a nosotros que estamos estudiando su palabra. Entonces se da una cena, ¿sí? Esa cena es sin cordero y es para los discípulos de él. Y se da el miércoles en la noche, día 14 de Aviv, ¿sí? Y ese día 14 de Aviv, todavía los judíos de Judea, los fariseos, no tenían Pesaj o cena, la tenían el 15, acuérdense, pero el 14 había que matar el cordero. Entonces, esa noche, Yeshua va a cenar con su discípulo y esa cena es aproximadamente a las 7, 8 de la noche. Luego él se va a orar, está orando en Getsemaní, aproximadamente a las 12 de la noche, porque la cena es larga, porque cumple un ceder, cumple un orden, que lo vamos a ver ahora. Y después que termina el ceder, y él tomó la copa, despidieron con el himno, salió, se fue a orar y pasó todo lo que ustedes pueden ya conocer o no, o estudiar posteriormente. En la madrugada de ese 14 es apresado y es llevado ante Anás, que es el sumo sacerdote, amaneciendo el 14. Luego lo van a llevar ante Caifás, ya iniciando la mañana del 14. Después lo van a llevar ante el gobernador, Poncio Pilato, ante Herodes. Ya estamos en la mañana. Y es condenado finalmente alrededor de las 9 de la mañana y muere a las 2 tardes, entre las 2 tardes, ¿sí? Allí muere. Cumplimiento de que Él es nuestro Pesaj, nuestro Corbán. ¿Qué es un Corbán? ¿Qué es un sacrificio? Es un acercamiento. La palabra Corbán, que significa sacrificio, es acercarnos a Dios. Cada vez que los hebreos hacían un sacrificio, buscaban el acercamiento a Dios. Cuando Caín y Abel llevaron sus ofrendas, buscaban un acercamiento a Dios después del pecado de sus padres. Entonces aquí les voy a explicar un poquito y espero que me comprendan qué pasó. Esto es el 14 de Aviv. Los días santos son desde la noche, 6 p.m., hasta la mañana. Yeshua está llegando un martes aquí. Pide la cena en este horario. Más o menos a esta hora ya le tienen preparada la cena. Cena aquí a las 8 de la noche.
todo lo que está en negro es de noche, gris en madrugada y amarillo es día. Entonces, él va a cenar aquí sobre las 8 de la noche, 7 de la noche, lo que duró el ceder, el orden de la cena que tuvo, y luego va a salir a orar. Aquí está orando y luego es apresado. Y cuando es apresado pasa por el Sanedrín, luego es llevado a Poncio Pilato, a Herodes, y pasa todo este día, y todo este día es 14, ojo, todo este día es 14 que empezó aquí, porque es desde la noche hasta la mañana. Entonces el 14 empezó aquí y él está apresado aquí en la madrugada, llevado al juicio, a las 9 de la mañana aproximadamente ya está condenado, a las 12 está en la cruz, a las 3 de la tarde muere. ¿Qué día muere? 14, porque todavía no es 15, el 15 empieza al anochecer. Entonces aquí muere y al día 15 empieza aquí, de la noche a la mañana. Entonces aquí lo tienen que bajar porque piden los sacerdotes que lo bajen porque era Pesach, era Shabbat, era Shabbatón, una fiesta. Así que a esta hora ya Yeshua está en la tumba. Muere aquí, ya está en la tumba aquí. Viene toda la fiesta, están celebrando, mientras ellos celebran, Yeshua está en la tumba, pasa toda la noche esa, viene la mañana de qué día, del día 15, que va a terminar aquí, en jueves. Y aquí va a empezar entonces el viernes, de la noche a la mañana. Pasa el viernes, Yeshua sigue en la tumba. Ya aquí viernes es Shabbat. ¿Se dan cuenta? No, perdón, viernes es aquí, empieza el Shabbat. Entonces, cuando las mujeres fueron, aquí era Shabbat por la fiesta y acá era Shabbat porque era Shabbat normal de la semana y por eso no lo pudieron ir a poner las hierbas que tenían que ponerle. Y Yeshua se va a levantar 3 días después en Shabbat aquí, para que se cumpla 3 días y 3 noches. Si usted cuenta desde aquí, aquí muere una noche, un día, una noche, un día, una noche, un día. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3 noches y 1, 2, 3 días. Cumplimiento. Entonces, cuando llega el primer día de la semana, es que lo encuentran las mujeres. No se sabe, la Biblia no nos deja ver qué hizo Yeshua en estas horas antes de que lo encontraran ya amaneciendo el primer día de la semana. Veamos qué hizo Yeshua en esa noche. Dice en Marcos 14:17 que llegada la noche se sentaron. Eso estamos hablando de la noche del 14. Inicia el 14 aquí. Aquí se están sentando en estos momentos para la cena y van a tomar la cena en este tiempo. Dice, notemos lo siguiente, como les mandé el ceder, el orden con el que se toma la cena de Pesach, hay un orden, que hay copas, hay matzot, hay hierbas amargas, hay jarot. Si esto no fuera agradable a Yeshua, a nuestro rey, a nuestro Dios, si no fuera agradable, él no hubiera hecho esto. Pero noten lo siguiente, llegada la noche se sentaron, o sea, del 14, toman la copa de la santificación, lo ven en Lucas 22:17, y van a notar que Yeshua toma la copa y hace exactamente la bendición que está en el ceder que yo les mandé. Dice, bendijo entonces el vino, porque esa es la bendición del vino, y dice, y dijo después. Entonces ahí viene él y da su discurso, ¿sí? Luego dice, Yeshua parte el matzah, o sea, va a partir el pan, igual que tenemos que hacerlo en el ceder, partir el pan. Luego no dice que se tomó la copa del juicio allí en la cena,
se asume que se está tomando la copa del juicio. Luego dice cenan, o sea, van a tomar la comida que se preparó. Seguramente no fue cordero, porque acuérdense que el cordero lo van a matar a las 3 de la tarde de ese día, 14. Entonces, toman la cena que hayan preparado. La Biblia no nos deja ver cuál cena preparó, pero lo pueden ver en Lucas 22, que después de la cena toma la copa de la redención. Y ahí está. Y vuelve a decir, y bendijo, y la bendición es, bendito tú, Adonai, nuestro Rey, que das el fruto de la vid. Da esa bendición y luego dice, y dijo, y le empieza a hablar de la parte de tomen esta copa, que es la sangre, etcétera, etcétera. Luego dice, mojan el matzá en el jorozot, en la mermelada. Eso está en Marcos 14:20. Y aquí van a ver que Judas salió. Judas salió, se fue. Se asume que tomó la copa del juicio, pero no bebe la copa de la redención. Y finalmente en Mateo 26:27 y en Marcos 14:23 van a ver que Yeshua nuevamente toma la copa de la redención, que es la última copa, y dice, y cantan el himno, dice allí. ¿Cuál es el himno? Es el Salmo 136. El Señor es bueno, dice. Y se asume que beben la copa de la alabanza, que es la última, y salen al monte de los olivos, terminando el ceder de la preparación de Pesaj. Y ya Yeshua luego es arrestado. Dicho esto sobre las primeras fiestas, vamos a ver las últimas 4 fiestas, porque dijimos que eran el Shabbat, 4 fiestas en la 3 en la primavera, 1 en el verano, y ahora vienen las del otoño, que son 4. Dice el día de las trompetas. Esta es una fiesta que la pueden ver en Levítico 23 y en Número 29:1. Todos los meses el Señor mandó como un mandato que muy pocos ven, que se hiciera una fiesta que celebraran cada mes, cada cabeza de mes, es decir, cada luna nueva. Por eso van a ver el rey Saúl está incómodo porque David no fue a la fiesta de la luna, y eso era la fiesta del inicio de mes. Entonces, el día de la trompeta, para todo hebreo, es un día que llama al arrepentimiento. Ellos empiezan, el hebreo hoy, el judío de hoy, empieza a arrepentirse casi 10 días antes del día primero del séptimo mes. Es una especie de teshuvá, de arrepentimiento, porque viene el juicio. Entonces, por eso también se le llama Yom Hadim, día del juicio, y también se le llama Yom HaKudah, el día de la visitación, que la pueden encontrar en 1 Pedro 2:12. El día de la trompeta se llama día del juicio y día de la visitación. ¿Por qué de la visitación? Porque es Dios que viene, sí, Yeshua que viene. Las trompetas, hemos aprendido que significa un llamado. Dicen en Números 11, número 10, lo pueden encontrar en número 10, del 1 al 6, y en número 10:33, que cuando están en el campamento, el Señor mandó a Moisés a que hicieran trompetas de plata, y que cuando estas trompetas sonaran con sonido estruendoso, que ahí es donde ponen truá no es trompeta, truá es sonido de alarma, y por eso se dice John Truá, es un sonido de alarma. Entonces, cuando sonaba ese sonido, que es un sonido ininterrumpido, algo como ese sonido significaba que vinieran urgentemente a la presencia de Dios, porque iba a ocurrir el levantamiento del campamento para salir. Y entonces es interesante que ustedes lean número 10, en el capítulo 10, y van a ver que se sonaba la trompeta, el campamento se levantaba y dice, y primero salían los de occidente,
los de oriente, perdón. Y sonaba la trompeta y de segundo salían los de sur. Póngase a pensar qué significa eso espiritualmente, ¿sí? Es decir, suena la trompeta y salen los de occidente. Y occidente, la palabra es que sale ahí es que da, que da. Que queden significa eternidad, pero que da significa los primeros, los que están al inicio, los que están de primer plano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando suena la final trompeta? Al sonar la final trompeta, dice la palabra, los muertos resucitarán primero y después nosotros los que quedamos seremos transformados. Hay dos recogidas, la trompeta de los que serán levantados y la trompeta de los que saldrán transformados. Entonces el Señor dice, suena la trompeta, salen los de primero, los que están de primero, salen los que están de segundo. Léanlo, es una belleza. Y dice en el 10:3, les llama a que salgan, pero que por delante va el arca. Por delante va el arca, es decir, que van a salir siguiendo al arca. Miren qué hermosura. Cuando suene la trompeta, los primeros serán los que durmieron en Yeshua. Y los segundos serán transformados y todos saldrán detrás del arca. Luego va a venir en el día 10 de ese séptimo mes, el día del perdón. Se llama Yom HaKippurim. HaKippurim lo que significa es un día de cubrir, de que Dios te cubre. Pero la palabra que hay ahí significa que se quita la barrera entre Dios y el hombre. Se va a quitar la carnalidad que hay, que nos separa de Dios. Y dice ahí, todo nefesh, todo alma, dice, lo traducen, pero acá nefesh no significa alma, significa todo ser, toda persona que no se humille, que ha llegado, que sonó la trompeta y que no se ha humillado, será cortado del pueblo. O sea, no va a pertenecer al pacto. Luego, 15 días después, viene la fiesta de Sucot en ese mismo mes y se celebra por 7 días y es la fiesta de la cosecha, de la recogida. Es al fin del año cuando recojas los frutos del campo, los frutos de tu trabajo, dice. Entonces, vaya anotando esto. El día primero suena la trompeta. El día 10, el que no se haya arrepentido, el que no se haya humillado, queda fuera del pueblo. El que pasó, entonces va a entrar a la fiesta de la cosecha, va a ser cosechado. La trompeta sonó, se levantaron los primeros, los segundos están de acuerdo a cómo haya dado fruto. Va a ser levantado. Hay un periodo de tiempo en donde ese periodo de que te hayas humillado, entonces viene la recogida y hay un periodo de tiempo de 7 días. Desde el 15 al 21 se va a estar celebrando esa fiesta de Sukkot, esa fiesta de la cosecha. Y luego viene la última fiesta que casi nadie conoce, sobre todo los evangélicos o los creyentes en Yeshua que no revisan o no escudriñamos las escrituras bien. Es la fiesta del día postrero. Se llama en hebreo Shmini Atzeret. Shmini Atzeret significa literalmente Shmini al octavo y Atzeret retención. El día octavo de la retención. Traducido, asamblea retenida. ¿Qué es el día postrero? Es el día en que ya no estamos en este mundo conocido, sino en el Olam Haba, en el mundo venidero. ¿Cómo podemos explicar esto de manera sencilla? Las fiestas de la primera
las primeras fiestas y las segundas fiestas, que yo las parto en dos, las primeras en primavera y verano y la segunda en otoño, son dos fiestas que nos dan la perspectiva de la primera y la segunda venida de Yeshua. En las primeras fiestas, que es la muerte y resurrección de Yeshua, se encuentra el sacrificio de Pesach, que es nuestro rey Yeshua. Está la fiesta de panes sin levadura, está la fiesta de las primicias y está la primera cosecha. O sea, hay una cosecha. ¿Sí? Hay una cosecha. Entonces, ¿cuál es la cosecha? Hermanos, tienen que comprender que es una cosecha espiritual. Es un sello que Dios dio a todo aquel que duerme hoy, que fue antes de Yeshua, antes de que Él entrara a este mundo en su majestuosidad reducida, que fue Yeshua HaMashiach. Él selló a esos 144,000 que les mencionaba, que no son, ojo, no son 144,000, sáquese eso de la cabeza. 144,000 es un número representativo de aquellos todos que se conocían de qué tribu venían. Por ejemplo, Caleb, ¿de qué tribu era? Simón, ¿de qué tribu era? Los hijos de Simón, ¿de qué tribu era? Los hijos de Moisés, ¿a qué tribu pertenecían? O sea, todo eso eran conocidos. Después de Yeshua, no se conoce de dónde eran la gente. Entonces, 144,000 es un número significativo, simbólico, de todos aquellos que durmieron, y lo dice así mismo en Apocalipsis, lo invito a que lo busque, capítulo 7 y capítulo 14, fueron la primicia. Yeshua les pone, en el capítulo 14 dice, estos 144,000 son la primicia, esta es la primicia, estos 144,000 son la primicia. O sea, esa primera cosecha, primicia, primera cosecha. Y luego va a haber una segunda cosecha, que es donde estamos nosotros. La multitud incontable, y fíjense que lo dice, multitud incontable de cada nación, tribu, país y lengua. Ahí estamos todos, ya no se sabe de qué tribu viene uno. Entonces, ¿qué asemeja esto? La primera fiesta es la muerte y la resurrección de Yeshua. Ya esto pasó. Lo que viene ahora son las cosas por venir, las últimas 4 fiestas. La de la trompeta, la del día de expiación, la de la segunda cosecha y la del día postrero. Es decir, cuando ya estemos en la eternidad. ¿Cómo lo podemos ver esto? Se lo explico y espero que Ruach HaKodesh me ayude a llevarles esta claridad. El día de las trompetas, que es la primera fiesta en el mes séptimo, es Yom Truah. Truah significa el sonido ese de alarma, es el anuncio de la venida de Mashiach. El día de perdón, Yom Kippurim, es la resurrección y transformación de los muertos en Mashiach. Van a pasar 5 días y va a venir la recogida. Van a pasar 7 días que son llamados por los hebreos el periodo de los años de la Torá. En la Biblia dice el periodo del milenio. Entonces va a ocurrir esto aquí, con la fiesta de los tabernáculos, la cosecha, es decir, todos aquellos que fueron transformados y todos aquellos, primero dice la trompeta sonó, la última trompeta, se levantaron los muertos, resucitaron los muertos en Yeshua. Y los segundos que van a salir son los que fuimos transformados. Los que quiera Dios estemos vivos para su venida, seremos transformados. No hay un rapto, seremos transformados. Entonces, entramos a ser cosechados y vamos a venir a un periodo de tiempo donde vamos a gobernar con Él en ese tiempo que la Biblia llama 1000 días, pero 1000 días pueden ser como un día para el Señor. Es decir, lo que quiere decir el Señor es que va a haber un periodo en donde se va a gobernar a las naciones que quedaron, porque van a quedar naciones, que van a ser gobernadas en base a la Torá. Pero aún así, dice la palabra, no se arrepintieron.
cuando el diablo sea suelto, él va a conquistar a aquellas naciones y las va a levantar en guerra, que se va a llamar la guerra de Gog y Magog, y esto se va a dar en el último periodo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en ese último día se da la guerra de Gog y Magog, y esta guerra es aniquilada por el Señor, y aquí es donde termina el mundo conocido. Todo lo que le estoy hablando es espiritualmente. Termina el mundo conocido y viene Esmin Atzeret, y es el día postrero. Ya no existe este mundo. Y todo esto, como lo he explicado en el Apocalipsis que estamos estudiando, es el día del Señor. Es un periodo de tiempo desde que suena la trompeta hasta que se enrolla esta tierra y este cielo y ya no son más. Entonces, cierro con esto. ¿Qué es para nosotros las fiestas? Uno, un repaso de nuestro caminar con el Señor después que fuimos sacados de Egipto, para que veamos si vamos a llegar al día postrero. Y lo pongo de esta manera, así me lo dio Dios. Día de la trompeta para nosotros ya es sonado, ya la trompeta para nosotros sonó. ¿Cuándo sonó? El día que nosotros aceptamos el llamado al redil. ¿Qué día y qué mes fue para usted que salió de Egipto? Trate de recordarlo. Para mi esposa, para mí fue el 2008, y en esas fechas nosotros salimos y empezamos nuestro periodo de 10 días, ¿sí? Buscando el perdón. ¿Qué estamos haciendo en ese periodo de 10 días? Es separarnos del mundo, ¿sí? Luego que nos hemos separado del mundo, tenemos 5 días, un periodo de tiempo para que transformemos nuestras mentes, ¿sí? Para que seamos renovados en nuestros pensamientos, porque ya no somos del mundo, somos del pueblo de Dios. Entonces vamos a entrar a ser cosechados, ¿sí? Si ya en este periodo que usted haya tomado en el 90, en el 2000, ayer usted recibió su trompeta, su trúa de alarma de que tiene que de entrar al redil, su periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo el Señor lo llama a dormir, entonces usted va a ser levantado aquí. Pero si usted está vivo, entonces usted va a ser transformado aquí. Y luego va a regresar con el Señor para participar con Él en el gobierno de la Torá, porque la vida se va a regir a las naciones que quedan por la Torá. Y después que se termine este periodo, cuando es levantado el enemigo y se reconozca que todavía hay naciones que no aceptaron a Yeshua, entonces serán quemadas, porque esta tierra está separada para el fuego, y solo los que hemos sido resucitados y transformados en Mashiach pasaremos a la fiesta de las bodas del Cordero y a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos queda, desde que recibimos nuestra trompeta, un periodo de tiempo para ser salvos. Por eso el Señor nos deja ver que van a haber 10 días, ¿sí? Espirituales, en lo que recibiste tu trompetazo, tu trua, que yo no sé cuál día lo recibió usted. En ese periodo de tiempo usted tiene tiempo para arrepentirse de todo. Y tiene 5 días más, periodo espiritual, para transformar su mente, para empezar a aceptar la Torá como su gobierno. Y luego esperar que el Señor lo levante en la fiesta de tabernáculo, en la cosecha de los frutos. Porque ya los otros, los 144,000 simbólicos, aquella multitud que ya duerme, esos serán levantados primero. Pero los que están acá, ¿sí? Que somos nosotros, vamos a ser transformados. Entonces, mi hermano, nos queda todavía, a todos los que hemos recibido nuestro trua, nuestro sonido de trompeta,
tener en cuenta que las cosas pasadas ya fueron y las que vienen son las que tenemos que atender. Tenemos que atender a que tenemos que hacer las cosas como Él lo ha propuesto en su Torá, si no, no vamos a participar del gobierno de la Torá. Los invito a que sigan estudiando estos temas de las fiestas de Torá y dejamos hasta aquí la enseñanza. Shalom.